¿Quiénes son? Está el juez de paz de Capiatá, Blas Figueredo, a Ujú. quien recurrimos, obviamente, que para hacerle algunas consultas. Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo está, juez? Buenas tardes, Bueno, disculpe, Marta y Arturo. Me dijo el compañero que estaban ahí. ¿Qué Exacto, tal? sí, ¿Cómo sí, Arturo sí, están? ¿qué Garzón, tal? ¿Cómo está? exactamente. Buenas tardes. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, acá. Bastante bien. Estábamos analizando nada más algunas situaciones y de hecho un hecho concreto de Ciudad del Este en donde un hombre después de en realidad una larga lucha Ya van tres recibe, años. sí, es absuelto después de una denuncia falsa. Al menos se corroboró eso en juicio oral, pero el señor estuvo privado de su libertad por un supuesto hecho de violencia Violencia familiar. Pero básicamente esto no ocurrió, por lo menos es lo que se demostró durante este juicio. Y querríamos hablar con ustedes al respecto, juez, justamente porque queremos conocer cuáles son los mecanismos y cómo se procede en estos casos, porque por lo menos años atrás, ya nos detallaba el defensor público, había ciertas limitaciones en la aplicación de los famosos sistemas de protección, en donde uno formulaba la denuncia y con esa denuncia ya era suficiente como para que uno proceda a la detención del supuesto agresor y bueno, y así sucesivamente. Esto durante todo el proceso investigativo, incluso muchos de ellos ya aguardaban finiquito de su juicio, privados de su libertad, ¿verdad? ¿Cómo se procede hoy por hoy, juez, justamente tratando de garantizar un poquitito a las partes el cumplimiento de las normas en todo este proceso? Bien, para aclarar brevemente, hacer una introducción. Sí. Entiendo el caso se desarrolló en el marco del fuero penal, ¿verdad? Donde Ujú. llegó Sí. una denuncia, una situación de violencia familiar. Sí, señor. Pero que tiene antecedentes de lo que es violencia doméstica. Ujú. ¿Por qué hago esta introducción? Porque justamente nosotros, los jueces de paz, lo que desarrollamos en nuestra actividad diaria y en gran cantidad son juicios referentes a violencia doméstica, en donde es totalmente intuitiva lo que usted acaba de comentar, que con la mera denuncia algunas veces ya se toma una medida muy gravosa, como por ejemplo exclusión de hogar Ujú. o prohibición de acercarse, etcétera. Entonces, realmente no tengo detalles del caso donde este ciudadano fue absuelto, pero quiero comentar de que en el juicio que se desarrolla en el fuero penal, justamente esa es la característica: se tiene que destruir el estado de inocencia. Por derecho constitucional todos nosotros tenemos ese estatus, ¿verdad? Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, en lo que es violencia doméstica, donde realizo mis actividades y donde todos los jueces de paz estamos interviniendo, solamente se necesita acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados. ¿Por qué? Porque el carácter y el objeto de este juicio es intuitivo, de protección y con una intervención inmediata. Uno puede decir, algunas veces existen denuncias falsas o aprovecho porque este medio llega a muchas partes del interior, el famoso en Huecotán de Ansecheroa, y el famoso caso que la mujer va para denunciar para que el varón salga de la casa. Ujú. Entonces, se toma sin dudas estas declaraciones como puntal del juicio, en donde nosotros, aclaro esto nuevamente, los jueces de paz, porque el caso que usted me comentó es del fuero penal, tenemos que adoptar las medidas, independientemente de que después se compruebe en otro lado de que tal situación no ocurrió, ¿verdad? Pero como medida de protección, nosotros estamos obligados a tomar estas denuncias, y porque la ley misma, la ley 1600, solamente establece el estado intelectivo del juez de duda o incluso de la verosimilitud, otorgar las medidas. Ajá. Entonces aclaro esto para indicar, pues, la consulta fue si cómo procedemos, y nosotros en la Judicatura de Paz estamos siempre, cuando hay dudas, a favor de la víctima.
Y es más cuando la víctima es una mujer, porque además de la ley 1600, que es la que regula nuestro procedimiento, también está la ley 5777, que incluso establece claramente como principio procesal eso, ¿verdad? Que cuando existen dudas, siempre hay que estar por lo que dice la víctima. Ajá. Lo primero que ordenan es la exclusión, entonces, ¿eh? Sí, en un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque nos sirve como elemento para formar convicción la declaración de la víctima. Y el artículo 46, inciso A de la ley 5777 nos da el principio procesal de que cuando existen dudas tenemos que estar por lo que dice la víctima. Es por eso que nuevamente, y para no cansar, ¿verdad? Son dos procesos diferentes, con objetos diferentes. La ley que regula protección de víctimas contra todo tipo de violencia contra la mujer, que es la 5777, la ley de fondo, y la ley de procedimiento regulado en la ley 1600, es totalmente tuitivo de protección. En cambio, lo que se desarrolla en el fuero penal, ahí se tiene que demostrar fehacientemente que el acusado, en ese caso, cometió el hecho punible de violencia familiar. Creo que en este caso no se llegó a probar eso y por eso el Tribunal de Sentencias lo absolvió, o sea que no aplicó ninguna pena. Pero son situaciones diferentes. Claro. Que pueden ir en paralelo, porque a la par de que se realiza una denuncia en la Justicia de Paz, también se puede realizar una denuncia en la Fiscalía, y si la Fiscalía considera pertinente puede iniciar un proceso penal. Pero son dos situaciones diferentes. De hecho, eso es lo que a mi criterio te ofrece garantías, y lo digo, por ejemplo, en calidad de víctima. O sea, si el hecho ocurre, el hecho de violencia, con la denuncia y con la intervención del juzgado de paz, esto estaría ya resguardado, y lo penal sería eventualmente si hay alguna cuestión comprometida, como en este caso, por ejemplo, que aparentemente era la intención real, ¿verdad? O sea, la posesión, la casa, en este caso incluso el relacionamiento con los hijos y los miembros de la familia, ¿verdad? Totalmente, sin dudas, y esto la Corte, a través de su excelencia el doctor Martínez Simón, se está trabajando con lo que es el fuero de familia. ¿Qué significa? Violencia doméstica evidentemente está en lo que es el fuero de familia, y a partir de ahí se desprenden varias situaciones, como lo que usted dijo, relacionamiento, prestación. Algunas veces, sin duda, también se utiliza para derechos reales, como el dominio y también la posesión, ¿verdad? Pero siempre aclaramos de que estas medidas que se adoptan, como por ejemplo la exclusión, no necesariamente y realmente ni legalmente le da el dominio ni la posesión a la persona que se queda en la casa. Son medidas de protección totalmente temporal. Claro, que es un poco lo que le decía, ¿verdad? Porque lo otro se define en otro ámbito prácticamente, ¿verdad? Así mismo, la declaración de un derecho real se define en otro ámbito, y la misma situación de la liquidación de la comunidad conyugal en un caso de que estén casados o exista una unión de hechos. Pero nuevamente en guaraní, que es mucho más ilustrativo, hoy Manuel, el problema pues la gente ya quiere sacar todo lo más allá de una, entonces se va y se discute prácticamente todo en la Judicatura de Paz, pero no corresponde. La Judicatura de Paz solamente hacemos lo que el Estado está obligado a hacer, que es proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia en base a lo que la Constitución Nacional lo establece en el artículo 60, que tenemos que proteger de que no exista violencia, y mucho menos en el seno familiar, que es el núcleo fundamental de cualquier sociedad, ¿verdad? Porque si ahí ocurren hechos de violencia y no se corta ese ciclo, porque realmente esto es un ciclo y da para debatir y hablar bastante, porque es un problema que nos afecta a todos. Solamente para comentar, en Central, por ejemplo, nosotros tenemos casi 9.800 casos de denuncia de violencia doméstica en el año 2021. Una locura. 9.000. Casi 1.100. 9.800.
Más o menos. Le voy a pasar al productor el dato concreto, pero estamos más o menos por esos datos, ¿verdad? Por esos números. Es una locura que tengamos como sociedad eso, ¿verdad? Y son denuncias que llegan al sistema. Imagínense usted su registro. Y es una problemática que debemos que afrontar. ¿Por qué? Porque esto, como es educación, y la educación algunas veces, y pongo entre comillas, ¿en qué sentido? De que los hijos ven que sus padres se pelean, entonces ellos replicarán eso en el futuro. Es muy difícil que en la cosmovisión del niño no esté como algo normal. Eso sí, él todos los días ve en su casa. Exacto. Todas las noches apenas llegan los padres y ya empieza la discusión. Ajá. Eso es un tema que tenemos que trabajar, y la Judicatura de Paz lo está realizando, yo creo que con todas las fuerzas, aunque necesariamente se requiere de más estructura para el efecto, porque existen situaciones en donde se necesita apoyo psicológico, en especial a las víctimas y a los niños, que siempre tienen prioridad en nuestras actuaciones. Claro. ¿Y cómo termina en el Fuero de Paz? ¿Cómo termina un proceso de este tipo de violencia doméstica? ¿En qué concluye esto? Brevemente le hago una descripción. El procedimiento especial de protección para víctimas de violencia doméstica, que está regulado en la ley 1600, ¿cómo ocurre? Va una persona, denuncia en el juzgado de paz que es víctima de violencia doméstica. Si el juez ve que está acreditada la verosimilitud de los hechos, dicta inmediatamente una medida de protección. Eso se hace en el día. Como por ejemplo puede ser la exclusión del hogar, prohibir de que la persona se acerque, prohibición de acceso, etcétera. Luego, la ley habla de que en 3 días se tiene que realizar una audiencia donde se sustancia el proceso. ¿Qué significa? Se corre, aunque valga el paralelismo, se corre traslado o el agresor tiene la oportunidad de dar su versión, de defenderse. En esta audiencia, la víctima ya no está obligada a asistir personalmente, pero puede presentar sus pruebas en forma adelantada, tratando de evitar la revictimización. El agresor o la agresora sí está obligada, la persona agresora está obligada a asistir. ¿Para qué? Para ejercer su derecho, y también para que el juez pueda, al terminar la audiencia, dictar una medida en donde puede confirmar, puede modificar o puede ampliar las que dictó en primer momento. O si el juez considera de que fue o es manifiesto, digamos, la situación de que no existe violencia doméstica, entonces el juez puede incluso hasta levantar las medidas adoptadas. Entonces, el proceso en primera instancia termina con la audiencia de sustanciación, y ahí el juez saca una segunda resolución en donde confirma o modifica o cesa las medidas cautelares decretadas inaudita parte al claro. Principio. Entonces ahí termina el procedimiento, pero las partes tienen el derecho o tienen la posibilidad de recurrir esta segunda resolución si consideran de que no se ajusta a derecho o tienen algún agravio. Entonces va al juzgado de primera instancia. Tienen 2 días al terminar la audiencia para recurrir si ellos consideran pertinente. Y ahí el juzgado de primera instancia, al recurrir uno tiene que fundar su recurso. El juzgado de primera instancia recibe, corre traslado a la otra parte para que también exprese su agravio si considera pertinente, o en este caso el memorial contesta, y dicta al juez de primera instancia en carácter de alzada una resolución de causa ejecutoria. ¿Qué significa eso? Que ahí termina el proceso. Ya no se puede recurrir salvo por la inconstitucionalidad. Entonces, básicamente el proceso es breve y tendría que durar como máximo 15 días máximo, para que quede firme en un caso de que se recurra. Aprovecho y comento que cuando se mantienen las medidas o cuando están vigentes, estas son temporales. ¿Qué significa? El juez de paz tiene que establecer un plazo. ¿Por qué? Porque es de protección, no puede quedar sin medida, salvo algunos casos excepcionales donde, por ejemplo, se comprueba que el agresor es una persona alcohólica o que, digamos, es
es también víctima de este agresor, porque eso también se considera en el análisis de estos casos. Algunas veces el que es agresor también es víctima. ¿Por qué? Porque su papá o su mamá fue así, entonces él replica con su pareja. Entonces se le somete a un tratamiento psicológico que siempre ayuda bastante. Respondiendo a tu consulta, ese es el proceso básicamente. Ajá. Qué bueno, 15 días nada más, Arturo, imagínate vos. Claro, Sí, lo que, sí. y lo que a mí me queda todavía una incógnita, ¿cómo ustedes determinan si es veraz o no la denuncia, por ejemplo, o la versión del acusado, del denunciado? Y se aplica el principio que regula el Código Procesal Civil en forma supletoria, o sea, a través de la sana crítica, ¿verdad? Se valora digamos, las probanzas o los medios probatorios que ellos ofrecen, y en caso de dudas, cuando la víctima es la mujer o es una mujer, la ley nos da un principio procesal que es de estar a favor de lo que ella dice. Eso, entonces el juez, para formar convicción, necesita elementos probatorios, evidentemente, como cualquier proceso, ¿verdad? Entonces aquí da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es una ley tuitiva, protectoria, o sea que no necesita muchos elementos que, digamos, hagan elevar el estado intelectivo del juez. El juez, estar con una duda razonable de que existió o no el hecho de violencia, el juez tiene que mantener las medidas. ¿Por qué? Porque a través de ellas puede salvar una vida. Claro. Sí. O sea, la recomendación entonces es que vayan a un juzgado de paz, porque ocurre también el otro extremo, ¿no? Lo otro, que muchas veces una mujer víctima de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica va directamente a la comisaría y de ahí a la fiscalía en lo penal directamente, ¿no? Sí, dependiendo de la gravedad del hecho, ¿verdad? Si existen conductas que ameritan, también sin problemas puede acceder a la justicia penal para que se pueda aplicar una sanción y tratar de ver algo con el acusado. Pero en casos de urgencia, donde esta víctima, y eso es lo que yo siempre comento en algunas charlas o foros donde nos invitan, si una mujer, y en especial una mujer, porque los números eso demuestran casi un 90% de las denuncias. La mayoría de Sí. los casos con víctimas Sí. de mujeres y niños muchas veces, ¿verdad? Mujer, sí, y un 90%, yo puedo decir, acá en Capiatá nosotros estamos con un 90% donde las víctimas son mujeres. Entonces, lo que siempre hablamos, ¿verdad? Aquel que te habla fuerte, que te grita una vez, o que si te llega a pegar es peor, ¿verdad? Si te llega a realizar un daño físico, hay que acudir. Tenemos que llegar a la entidad, al Estado, a través del Poder Judicial. ¿Para qué? Para poder proteger, porque no solamente estas medidas ayudan para cortar el ciclo de violencia, sino para dar un apoyo y una determinada, digamos, participación de nosotros como agentes del Estado para que esta persona, que ya es víctima de violencia, y nada más de personas que viven con ella. Imagínense ustedes la situación de estrés donde ella está ahora y la situación difícil que se presenta. Una persona con quien compartir tu vida, por ejemplo, tu esposo, tu pareja, y de repente es ella la que te lastima a esta persona. Es bastante difícil, por eso hay que intervenir y no hay que dejar el famoso va a cambiar. Hablo así porque eso es lo que escucho, no hay que cambiar, ya puedo imajar, nace no puedo imajar, pero eso después, como es un ciclo, y eso está demostrado científicamente, se va agravando, se acentúa la violencia y termina con la muerte, que es el peor o el más extremo de todos, que es el feminicidio. A eso quería llegar. ¿Sabe por qué le decía lo de la policía y lo de la fiscalía? Porque muchas veces en esas instancias no se reciben las denuncias, o generalmente le dicen, no, o pareita, qué sé yo, tanto en la comisaría como a veces en la fiscalía, y resulta que termina después en un feminicidio. Totalmente. Y ocurre, ¿por qué? Porque en el foro penal el objeto y del proceso en sí, y también
digamos, lo que marca es otra cosa, es tratar de llegar a sancionar a alguien y también de que esta persona pueda cambiar su estilo de vida y reinsertarse en la sociedad, ¿verdad? Básicamente es lo que los maestros del derecho penal nos hablan, ¿verdad? En cambio, en lo que es violencia doméstica, no, ahí es proteger a esta persona que está en situación de vulnerabilidad, porque uno de los elementos es estar en situación de vulnerabilidad, puesto que la que ejerce presión o agresión es porque ya te sometió a eso. Claro. Porque uno estando en igualdad de condiciones o estando en la posibilidad de defenderse, no va a dejar que ocurra eso. Pero una vez que se pasa esa línea, que ya se está en situación de vulnerabilidad, esta persona requiere ya de ayuda del Estado, y para eso estamos nosotros, 309 juzgados de paz a nivel país, que estamos las 24 horas del día, 7 días de la semana. Acá, por ejemplo, en Central y en Capital tenemos oficinas de atención permanente, que una mujer o un varón que es víctima de violencia doméstica puede ir. Ahora que son casi las 4 de la tarde, por ejemplo, si ocurre en Central, se acerca a la oficina que está en San Lorenzo y va a obtener una medida de protección hoy, ahora, en este momento, que le puede servir ya para, por ejemplo, sacar de la casa a una persona que está siendo violenta. Y le puede salvar la vida, porque esta noche capaz no pasa, sí, ella sigue con esa persona. Claro, claro. Evitar un desenlace extremo. Claro, es proteger. Exacto. Derechos humanos, por sobre todo, y algunas veces los colegas litigantes objetan eso, ¿verdad? Doctor, no se demostró lo que dijo la víctima. Y les comentamos, ¿verdad?, de que en realidad en este proceso, en este procedimiento de protección, no es porque yo lo diga, eso lo dice la ley, tenemos que llegar en un estado intelectivo de duda. El juez, cuando está con dudas, ahí ya tiene o está con la obligación de mantener las medidas o dictar la que él considere pertinente. Exacto. ¿Por qué? Porque protegemos vidas. Ajá. Es más de protección que otra cosa. Sí, señor. Bueno, le agradecemos mucho, juez, justamente. Muy esclarecedor en realidad, sí, muy esclarecedor. Sí, porque llegar a lo penal es lo que se evita en realidad, claro, ¿verdad? Pero lamentablemente otros casos no se encaraban así. Y por sobre todo lo que describía el defensor antes, ¿verdad? Que unos años atrás no había tan siquiera una estructura como la de ahora, como para establecer este sistema de respaldo y contención, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, por lo que describe el juez de paz, obviamente que esto está mejorando. Hay toda una estructura de protección. Sí, más que nada. A las víctimas, ¿sí? Muy amable, juez, muy agradable incluso el comentario, porque como bien decía Arturo, era bastante esclarecedor. Hay gente que definitivamente desconoce esta vía y había sido a la que teníamos que recurrir en estos casos. Lo importante es que la gente se anime, ¿verdad?, y que no deje pasar un hecho de violencia, como bien lo plantea usted. Totalmente. Y siempre el mensaje de que si te hace una vez, y si uno no corta este ciclo, esto va a seguir siempre. Y ojalá que nadie de los que nos estén escuchando hayan pasado por esa situación, pero es una situación bastante compleja. Exacto. ¿Por qué? Porque quien te tendría que haber cuidado es la persona que te está violentando. Siempre un placer y un honor para mí conversar con personas que hacen a la prensa que como vivimos en una sociedad tan rápida en la información, que nosotros, los jueces que ejercemos circunstancialmente el cargo, también estamos obligados para compartir con la sociedad lo que hacemos, porque nos debemos al pueblo. Finalmente, en el concepto filosófico, somos mandatarios de lo que el pueblo dice nomás. Entonces, a las órdenes siempre. Gracias, juez. Un placer, juez. Igualmente, a las órdenes. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.